Que se terminen de conectar y ya empezamos. Bueno, mientras vamos esperando la conexión, vamos a buscar el versículo de este bloque, que ya también mencionamos. Hoy nos fuimos más por una clase de teología en realidad, pero en este aspecto específico es un poco difícil mantener la separación de materias, ¿no? Vamos a buscar entonces un versículo que ya mencionamos, pero que ahora va a ser la lectura que guíe este bloque de la clase. Segunda Timoteo 1:7. Segunda Timoteo 1:7. Quien la encuentre, adelante. Este no es el que la encuentra, no lea. Ahora el que la encuentre puede leer, por favor. Estás sin micrófono, Pastor César. ¿Qué pasaje era, profe? Segunda Timoteo 1:7. Ah, qué hombre tecnológico. Yo estoy acá con mi Biblia, socotroco. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor, dominio propio. De vuelta, Pablo pone el dominio propio o autodominio en el fin de la lista. Visto desde fuera, nos puede parecer una cuestión circunstancial, pero ahora seguimos un poquito más con la disquisición teológica. Pablo fue formado en escuelas rabínicas, ¿no? Y su forma de escribir, aunque los textos que tenemos de Pablo son copias en griego, pero la forma de formar, valga la redundancia, pero la manera de formar el pensamiento, la argumentación, es eh, muy usual de la manera en que lo hacían en las escuelas rabínicas de la época helenística. Y esto no nos tiene que escandalizar, ¿no? Sino nos tiene que guiar a buscar en la palabra de Dios esa autenticidad de lo humano, ¿no? Estamos tan acostumbrados a querer ver la Biblia como caída del cielo que nos olvidamos que sus libros fueron escritos, juntados, rejuntados, re-redactados, escondidos, quemados, reencontrados en circunstancias de la vida real del pueblo de Dios. Y cuando nos olvidamos de eso, nos olvidamos que la Biblia no es un libro de filosofía con fórmulas. No sé si ustedes recuerdan, pero en mi cuadernito de escuela dominical, creo que era del sexto grado, séptimo grado, para 11, 12 años, me quedó una frase grabada que después me arrepentí toda la vida de que me haya quedado grabada. La Biblia es la carta de navegar de Dios al hombre. En la Biblia encontramos la voluntad de Dios revelada para no pecar contra Él. ¿Sí? Básicamente, sí, así era. Básicamente lo que decía era que era un libro de fórmulas, que uno aprende las fórmulas y las aplica para vivir. Bueno, lo más contrario. Manual de funciones. Manual de funciones, justamente, manual de usuario, ahora ese es más moderno, ¿no? En Manual. la época que yo iba al manual de usuario de Dios, en la época que yo iba a la escuela dominical, los papás armaban las lavarropas a dedo y quedaba uno desastre. Más de un divorcio se produjo por no haber manual de usuario, ¿no? Entonces no se usaba esa comparación, ¿no? Pero cuando recordamos realmente
al encuentro de la Escritura, que ella es son textos escritos en un contexto determinado, por personas determinadas, para personas determinadas, en una época determinada. Eso nos sirve para leer qué es lo que realmente está diciendo, ¿sí? Y no se necesita ser un experto en griego y hebreo y todo, con los programas que hay hoy de computadora, ni necesitas saber. Pero sí vale la pena aprender cómo pensaba esa gente. Y en las escuelas rabínicas, aún hoy, ¿no? Yo soy un exalumno de una yeshiva, las escuelas rabínicas, se hace un listado con un colofón, con un resumen. Normalmente, usualmente, el último término de una argumentación no es un término más, sino algo que engloba todo. Un ejemplo lo podemos ver en el relato de los 7 días de la creación, ¿no? Bueno, al principio creó Dios los cielos y la tierra, el primer día la luz y las tinieblas, el agua y la parte seca, y bla, bla, bla. Llega el 6.º día, termina, ¿sí? El 7.º día, Dios cesó. En ningún lugar dice que descansó, dice Shabbat, él paró de crear. Y empezamos a leer el capítulo 2 y ¿qué dice? Todo esto sucedió en el día que Dios creó los cielos y la tierra. Al final son 7, eso es 1. A lo que se refiere el texto es justamente, es un único acto creador de Dios. Puede estar dividido en etapas y todo lo demás, pero es un único acto. Dios actúa con ese propósito. Y así pensaban los rabinos. Por eso cuando Pablo una y otra vez termina con estos efectos o frutos del Espíritu en nuestra vida, siempre con el dominio propio, lo que en realidad está queriendo decir es que ese dominio de la vida, esa paz, impasibilidad apática que tanto soñaban los griegos, no es esa la paz cristiana, pero no es un fruto de nuestro esfuerzo, sino un don de Dios. Y todas las virtudes nombradas antes se resumen en el dominio de la propia vida. Ese es básicamente el esquema exegético. Y lo raro, por fin voy a llegar a la clase de hoy, es que estas escuelas modernas de psicología, ¿será porque la mayoría de los autores tienen un trasfondo religioso cuando no son directamente practicantes de alguna religión, básicamente todos cristianos y judíos? Puede ser por esto, pero no quita igual el mérito de, después de hablar de todas las emociones positivas, hábitos saludables, formas constructivas de relacionarnos unos con otros, también ellos toman el esquema de Pablo y dice, todo esto es lo que nos produce el dominio de la vida. Una virtud que en la antigüedad se llamaba templanza. Templanza y dominio propio en el lenguaje bíblico son lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Parece que se congeló un ratito la imagen. Vamos a volver a compartir. Ahora sí. Ahí está. ¿Ah? Profe, ¿ustedes se fueron con Luis en el mismo peluque? No te entendí, Sergio. Disculpa, quedó todo cortado. Sí, se fueron en la misma barbería o después la peluquería con Luis, los dos. Creo. No, anda La- una camioneta ahí rondando los barrios, pelando al que encuentra, lo peluquea en las esquinas. La envidia es grande de Sergio. Sí. Para mí Gemelo. que son 100 meses, profe. Mirá 100 meses. este corte. Cuando te pica la mano, ahí le mandás acá, como decía mi hermanita, los pelunchitos. Con este frío no conviene, pero bueno, yo siempre hago esas cosas. Voy a leerles entonces un pequeño trecho de un libro que ya César hemos te citado. aprieta su gorra. La gorra de César, sí, estamos pecando por envidia acá. Sí, la gorra del chiquitungo. Esa es milagrosa.
¿No? Entonces, un libro que ya hemos citado en algunas de estas clases, el libro Florecer, de Martin Seligman. Voy a leer un pequeño trecho que dice: atraídos por el futuro y no impulsados por el pasado. Observen la cascada de cambios que conlleva renunciar al carácter como explicación del mal comportamiento humano en favor del ambiente. En primer lugar, los individuos ya no son responsables de sus acciones, ya que las causas subyacen más allá de su persona, en una situación. Esto significa que las intervenciones deben cambiar. Si queremos lograr un mejor mundo, debemos cambiar las circunstancias que producen malas acciones en lugar de perder el tiempo tratando de cambiar el carácter o castigando el mal carácter y premiando el bueno. En segundo lugar, la ciencia progresista debe aislar las situaciones que determinan la delincuencia, la ignorancia, el prejuicio y todos los males que acaecen sobre la humanidad para que dichas situaciones sean corregidas. Usar dinero para corregir los problemas sociales se vuelve entonces la intervención primaria. En tercer lugar, el foco de investigación deben ser los acontecimientos malos, no los buenos. En las ciencias sociales tiene sentido disculpar el fracaso de Sami en la escuela debido a que estaba hambrienta, o abusaron de ella, o porque viene de un hogar donde no se valora el aprendizaje. En cambio, no se le quita el mérito a la gente que realiza buenas acciones, ya que no tiene sentido disculpar el buen comportamiento, invocando las circunstancias que llevaron a esto. Resultaría extraño decir que Sami dio un buen discurso porque fue a buenas escuelas, tenía padres amorosos y estaba bien alimentada. Finalmente, y de forma tan obvia que resulta casi invisible, el punto de vista situacional defiende la premisa de que somos impulsados por el pasado, en lugar de ser atraídos por el futuro. Creo que ya escucharon este argumento. De hecho, hemos leído algunos autores que sostienen este argumento, el argumento ambientalista. Nada es culpa nuestra, todo es culpa de la naturaleza, del lugar donde nacimos, de las condiciones políticas, de haber... No podemos negar que hay influencia del ambiente. Algo que dice el autor, no podemos negar que alguien malnutrido va a tener problemas en desarrollarse bien físicamente. No podemos negar que alguien que ha sufrido abuso o violencia va a tener traumas en la vida, ¿no? Pero hay una frase, no sé si de verdad o atribuida al filósofo francés Jean-Paul Sartre, no muy santo de mi devoción, ¿sí? Como César, que César sí es santo de mi devoción. Este Jean-Paul Sartre, entre el montón de tonterías que dijo, una que dijo tiene cierto sentido, ¿sí? Yo no soy las circunstancias que me trajeron aquí. Yo soy lo que hago con las circunstancias que me trajeron aquí. Y la filosofía positiva, perdón, la psicología positiva, insiste en esto, que sí hay un innegable y gran factor de influencia en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, o inclusive en nuestro éxito o fracaso en la vida, determinado por el ambiente. Pero el verdadero factor determinante es lo que hacemos con lo que nos ha tocado en la vida. El famoso: si la vida te da limones, pásame un tequila, cosa por el estilo. No lo entendieron, creo que César nomás lo entendió. Cambiar la semilla, profesor. Cambiar la semilla, ¿no? Cosa por el estilo, ¿no? Pero en la cultura popular se ve la influencia de los factores negativos, la quita de responsabilidad del propio individuo y la disculpa de que el individuo es empujado por las circunstancias que trae en su mochila. Seligman y otros autores dicen que sin negar, no podemos negar, no podemos ser tan necios de negar la influencia que el ambiente o las circunstancias tienen en nuestra vida, pero que el resultado final depende de qué es lo que hacemos con eso que nos tocó vivir. Y ahí les voy a leer otro trechito. La virtud de la lentitud. Existen muchos otros elementos que componen los grandes logros, además de la agilidad mental. Lo que la agilidad brinda es tiempo extra para llevar a cabo las partes no automáticas de una tarea.
El segundo componente de la inteligencia y el logro es la lentitud. Y lo que uno hace con ese tiempo extra que la agilidad te regala. La agilidad mental tiene un costo. Me encontré con matices faltantes y tomando atajos cuando debería haber tomado el equivalente mental de un respiro profundo. Resumía y escudriñaba mientras debía leer cada palabra. Descubrí que no prestaba atención a los otros. Resumía la intención de la gente después de unas pocas palabras y luego interrumpía. Estaba ansioso la mayoría del tiempo. La ansiedad y la agilidad mental van mano con mano. Me perdí la página, la tenía marcada y la perdí. El tercer punto que quería leerles. Después de hablar de la toma de responsabilidad y la toma de una pausa para no funcionar en automático, Seligman habla de que el temple, o sea, la templanza, no es autodisciplina. No se trata de autodisciplina, sino de un logro humano superior. Como psicólogo no pueden científicamente, Dios no es una hipótesis, pero en artículos de divulgación de estas mismas teorías, Seligman dice, la templanza verdadera no es algo que nosotros podemos lograr por autodisciplina, es una transformación y un logro humano superior. El ser humano transfigurándose en algo superior. Charles Murray, el eminente sociólogo, en su magna obra Human Accomplishment, comienza con los deportes. ¿Cuántos torneos de golf gana el golfista promedio en su vida? La media es entre 0 y 1. ¿No? El modo o valor más frecuente es 0. No importa lo virtuoso que sea, la mayoría de los deportistas profesionales nunca logran gran cosa en su vida. Sin embargo, 4 golfistas profesionales han ganado 30 torneos o más. Arnold Palmer ha ganado 61 torneos y Jack Nicklaus 71, la misma cantidad que Tiger Woods al momento de escribir esto. La forma de la curva de distribución, bueno, para documentar esto, Murray cuantifica la forma de la genialidad en 21 áreas intelectuales, como la astronomía, la música, la matemática, la filosofía oriental y occidental y la literatura. En cada uno de estos campos, la tasa de mención de las figuras principales no tiene forma de campana ni remotamente. En su lugar existen 2 o 3 gigantes. Una línea que se eleva estadísticamente, está mostrando estadísticas. Y muestra varios premios Nobel. ¿Sí? Este es el argumento en que se basa la templanza. La forma inflexible del carácter, ajena completamente a la autodisciplina. Un esfuerzo muy grande es provocado por una característica de extrema persistencia de la personalidad. Mientras más empeño tengas, más tiempo le dedicarás a una tarea. Y todas esas horas no solo suman a tus destrezas, sino que además multiplican el progreso hacia la meta. ¿Qué descubrió Murray sobre la templanza? A mayor educación, menos templanza. Esto nos sorprende. Sin embargo, ¿qué viene primero? La educación no debería producir más templanza, buenos modales, ¿no? O más probablemente, la gente con templanza no debería perseverar en las derrotas y humillaciones y seguir esforzándose para ser resilientes. Esto aún se desconoce. Mas sorprende el hecho de que controlando la propia vida, la gente desarrolla mayor templanza. Los ancianos tienen más templanza, en promedio, que la gente joven. Las personas mayores de 65 años tienen mucho más templanza que cualquier otro grupo de edades. Yo sé que sonó muy técnico, pero ¿qué es lo que dicen estos psicólogos? Que el dominio propio
la templanza, la virtud de la ecuanimidad, independiente de las circunstancias de la vida, no se desarrolla por autodisciplina, por adquisición de hábitos, ni por mejoramiento progresivo, sino que es la propia persona abriéndose a una dimensión trascendente de la experiencia para que la experiencia sea su maestro. Podríamos aplicar a esto la llamada predicación de la cruz, ¿no? Lo que les mencionaba recién del propio apóstol Pablo y también de Bonhoeffer, ¿no? Y del propio Jesús. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sea mi seguidor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para mí, el mundo está muerto y yo estoy muerto para el mundo. Con Cristo he sido crucificado, ¿no? Y lo que el Hijo de Dios me da es por el poder de su gracia. Bonhoeffer hace más o menos esa disquisición y dice, cuando Dios llama a un ser humano, lo llama para que se muera. Ir a la cruz. Solo en la cruz encontramos la revelación perfecta del carácter de Dios. Y no es el dolorismo ni nada de eso, sino que a Dios lo encontramos oculto en lo cotidiano. Eso es la cruz. La gloria, por otro lado, habla de Dios allá en los altos de los cielos, haciendo decretos eternos, conversando con los ángeles. ¿Quién estuvo ahí? Romanos 11, 31 y 36. ¿Quién le dio consejos a Dios? ¿Quién estuvo ahí delante cuando Dios ponía las cosas? El propio Job también decía eso. Entonces, la formación del carácter cristiano comienza con la propia muerte. Una muerte figurativa, ¿no? Pero significa dejar de lado, negarse toda mi experiencia, todos mis valores, todo, negar, para que sea Cristo quien viva en mí. Eso produce la templanza y el dominio propio. Y con un lenguaje un tanto anodino, porque tienen que guardar las apariencias, este doctor en psicología dice exactamente lo mismo. No es algo que producimos por autodisciplina, por adquisición de hábitos virtuosos, sino que nos viene de fuera por una comunión directa con la experiencia de la vida. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Sugerencias? El buzón está a su disposición. En una parte dijo, a mayor educación, menos templanza. Así ¿Y es. cómo es, no? El autor dice que el esfuerzo de producir autodominio, en líneas generales, un dominio de la vida. Recordemos que, como les decía en un bloque anterior, normalmente, inclusive en nuestro discurso, cuando hablamos de dominio propio, de autocontrol, de templanza, lo aplicamos a eventos puntuales. Por ejemplo, yo tomaba alcohol, dejé el alcohol. Ok, pero sigo siendo iracundo, discutidor, sectarista, racista. Entonces, ¿qué gano yo con no chupar vino? Entonces lo aplicamos a eventos puntuales y le llamamos dominio propio. Y este autor dice, no, eso no es dominio propio, eso es autodisciplina. Los deportistas lo consiguen, para eso no se necesita nada espectacular en la vida, solo un poco de dedicación. Y cuanto mayor es el nivel educativo, más es la tentación de fingir. De esquivarse por subterfugios de la cultura. A eso se refiere. Entonces él dice, el verdadero dominio propio, el verdadero temple, proviene de aceptar la comunión directa con la vida, sin importar cuáles sean las circunstancias. Y que la vida entera sea una ventana abierta al futuro. Como decía en uno de los párrafos que leía, perdón,
como decía en uno de los párrafos que leía, es dejar de ser empujados por el pasado para abrirnos a ser atraídos por el futuro. Hay un libro muy interesante, bueno, en realidad todo lo que escribió es bastante interesante, pero hay un libro específico, muy interesante del doctor Alfred Neufeld, ¿no?, ya fallecido, que se llama Vivir desde el futuro de Dios. Y él, su tesis, no es innovadora ni algo que se le ocurrió a él, probablemente acá en el Paraguay sí, pero no es algo que se le ocurrió a él, es un rescate de lo que era la teología en la época patrística, los primeros 3 siglos del cristianismo. Que la vida cristiana no está moldeada por lo que pasó, no está moldeada ni siquiera por la cruz. Obviamente sí en el evento salvador, pero está moldeada por la esperanza del cristiano, por las cosas positivas. Dios, por eso la lectura del Apocalipsis es muy, cuando vemos el Apocalipsis como un reloj profético, enseguida ya, primero le erramos grandemente a qué es lo que significa el escrito. Y segundo, nos vemos negados o empujados a negar la esperanza, la victoria de Cristo. Porque la victoria de Cristo no es aquí y ahora, sino algún día. Mientras que Apocalipsis dice, ya Cristo, el Cordero, está sentado en el trono y él reina y él domina. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias de la vida? Absorbo la vida, la encuentro frente a frente y vivo por la fe del Hijo de Dios que se dio a sí mismo por mí. Esa es y esta es la tesis demasiado resumida, porque el libro es grandote, pero demasiado resumida de este libro, Vivir desde el futuro de Dios. Se los recomiendo. Una muy buena lectura. Un desafío a la teología, especialmente nuestra teología ahora moldeada más por Twitter y por Instagram que por la reflexión seria en la comunidad cristiana. Entonces les recomiendo. No sé si se consigue todavía. Un libro... Alfred ya falleció hace un par de años atrás y era un libro ya viejo. Entonces no sé si se consigue, pero seguro en la biblioteca lo encuentran. Vivir desde el futuro de Dios, del doctor Alfred Neufeld. Vale la pena. Y teología hecha en Paraguay. No necesitamos ir a ninguno que hable raro. Ese cambia, por eso me encantó la frase, es muy teológica, ¿no? Dejar de ser empujados por el pasado para empezar a vivir atraídos por el futuro. Por la esperanza. Opa la pava. Quedaron callados. Me gusta. Bien, ¿preguntas? Aprovechen ahora que es gratis. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. La pregunta va, si César y Luis se van a salvar. No, ya sabemos de antes. ¿Para qué preguntar algo obvio? Ninguno de nosotros se va a salvar. En Cristo ya somos salvos. Tiempo presente. Hemos imitado, lamentablemente, la predicación dolorista de los católicos españoles, que fueron quienes nos formaron nuestra cultura. Pero para los católicos, no cualquier católico, solo los españoles e italianos, la forma de ver a Dios era siempre como un padre airado con, bueno, los puritanos en Estados Unidos más o menos lo mismo, pero como un tirano con un garrote que quería, al primero que errara, cuidado de lo que haces abajo de la sábana, si no Dios descenderá con sus rayos. ¿No? Y tristemente, aunque nominalmente decimos que eso ya no nos influye, en el fondo es nuestra cultura, es nuestra forma de ver el mundo. Y lo tomamos muchas veces así, y hemos transformado un dolorismo evangélico, no, hay que esforzarse y perseverar hasta ser salvos, cuando en realidad la palabra de Jesús dice que Él ya consumó su obra.
Ya consumó su obra. Entonces, no vamos a ser salvos. Somos, por la fe. De hecho, la vida eterna tampoco es en la nube. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La comunión con el Padre y con Cristo ya es la vida eterna. No tenemos que esperar la vida eterna. Y esto nos hace libres para vivir. Con lenguaje psicológico es lo que dice Seligman, ¿no? Muy afianzado en el judaísmo caraíta, que es el que él practica, ¿no? Adelante, Carlos, no hay que levantar el dedo, puede conectar el micrófono, no. Adelante. Profe, permiso, ¿usted tal vez ya habló acerca del examen final? No, Ok, no tal vez preocuparon. Largo un video. no preocupar, sino tal vez una manera de prepararse. Vamos a preparar en la No, clase próxima. ¿Sí? no La había clase no había necesidad de arruinar el momento, el Carlos. momento, estaba tan romántico, tan Fuiste espiritual, aguafiesta, y negro. Carlos, así, no causa. Atraído por el futuro. Atraído por el futuro. ¿Para qué dije eso? No, A los Carlos, leones, Carlos, a los leones. Carlos no me conoce todavía, pero mi forma de administrar exámenes no tiene nada que ver con ver cuánto ustedes no saben, sino en afianzar en el último día los conocimientos claves. Entonces yo estoy acá, preguntas, yo les respondo las preguntas, no hay ningún problema con eso. Pero sí vamos a hacer un cierre total de la materia, o sea, cerrando la teoría de Fowler el lunes próximo. Ahí sí vamos a ver toda la teoría de Fowler, no por pedacitos, sino todo de una vez. Y el día 23 vamos a tener ya no el final, sino la recapitulación de toda la materia. Ahí les voy a pasar los temas a leer, los temas a estudiar, las cosas que de verdad tienen que salir sabiendo. Y Dios mediante, el 30, sí, es nuestro final. 20 y 27 son los lunes. Sí, entonces, bueno, eso. 27, el siguiente de julio, creo que es 4 de julio. No, yo soy un desastre con eso. Pero conmigo cuenten lunes, no me digan fecha. Y tengo acá el calendario de la compu, tengo acá el ayudante personal, todo, pero no hay forma, no sé. ¿No? Pero así vamos a hacer. El próximo lunes cerramos el temario. El otro lunes, 27, gracias Noel, ahí hacemos una recapitulación de temas. Esa recapitulación de temas, a su vez, es el examen final, o sea, el mismo temario. Y jamás yo doy sorpresas. Ahí podemos preguntar lo que haya quedado colgado sobre temas específicos. Y listo. Entonces, a no preocuparse, está bien ser atraídos por el futuro, pero no se estresen con eso. ¿Sí? No sé si estoy correcto o equivocado, solo... Perfecto, muchas gracias, profe. No sé si estoy correcto o equivocado como docente, pero mi intención, mi filosofía de la enseñanza, no es que ustedes adquieran contenidos, información, sino justamente que se suscite discusión, que pongan en dudas muchas cosas, que cosas que pongan en dudas después las puedan confirmar y reafirmar. La duda no es nuestro enemigo. Lo que es nuestro enemigo es cuando nos negamos a hacer preguntas. Ese es nuestro enemigo. Entonces, es bueno, como decía un colega, todavía profesor, el profesor Rogelio Duarte del CEMTA, cuando yo empecé a enseñar teología en la UEP, él me dijo que yo era un tipo bastante extraño. Si ahora soy extraño, imagínense hace 12, 13 años atrás. Pero que había una necesidad de hacer experimentos teológicos, filosóficos, históricos, en el aula. Porque cuando vamos a servir a las congregaciones, cuando vamos a servir al pueblo de Dios, tenemos que estar a disposición de entregarnos en amor. El seminario es para hablar tontería, para
para poner todo sobre la mesa y hacer experimentos, para que cuando se gradúen y vayan a ejercer el pastorado, la docencia o el servicio que fuere en la iglesia, lo hagan con la seguridad de que todas esas locuras ya las hicieron en el seminario. Porque en la iglesia Dios nos pone vidas en nuestras manos y en nuestro corazón. Y somos responsables de esos corderitos por quien Cristo murió. O sea, acá podemos hablar todas las tonterías que se les ocurran. Y de hecho los incentivo a que lo hagan. Nos vamos para todos lados. Porque si esas preguntas y esas incertezas y esas tribulaciones te vienen en el púlpito o en la consejería, podés dañar y dañar mucho. Por eso, yo sé que a veces parezco bastante heterodoxo y bastante raro, pero el objetivo final es ese. Acá hagan sus lero-lero, para que cuando vayamos al servicio del Señor, ya estamos al servicio del Señor, pero cuando vayamos a un ministerio efectivo, podamos hacerlo con simplicidad, con sencillez, ¿no? Perdiendo todo el intelectualismo que adquirimos aquí. Porque las personas necesitadas de Dios no necesitan una fórmula teológica ni una definición de teorías psicológicas o de consejería. Lo que necesitan es un abrazo y la buena noticia de que Cristo nos da su propia vida para que nosotros vivamos. Esa es. De eso se trata. Todo el resto es para que yo tenga laburo. Y eso se los dije con el corazón. No la frase final, sino el hecho del experimento y de ponerse, de dejarse llevar por la mayonesa. ¿Sí? Pero cuando salimos del seminario esas cosas ya no podemos hacer y no debemos hacer. Tenemos que salir con la total seguridad de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, de que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Que si predicamos ese evangelio, el cual fue predicado desde el principio, nos salvaremos nosotros y aquellos que nos escuchan. Nada más. Todo el resto. Aunque queda lindo un diploma en la pared, ¿no? Especialmente si son esos en A3, que parece así una sábana. Queda linda. Luis quiere ser Agustín de Hipona, uno de los discípulos de Miguel. Ok. Yo quiero ser Agustín de Hisopo. Me quedó humedad en la oreja, entonces necesito un cotonete. Pero esas palabras ridículas que a veces les digo en el medio del aparente sinsentido y todo, pesquen el Evangelio. Jamás que nada los aparte del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Y el peor enemigo para apartarnos somos nosotros mismos. Y bueno, estamos llegando al final. Dios les bendiga ricamente. Tengan una excelente noche, un buen descanso. Abríguense. Gracias, profe. Si tienen Gracias, un profe. gato, Orá por Luis, por Miguel y César, profe, por favor. oro por ustedes todos los días. Oramos por tu gato también, profe. Y por mi gato también, Para que, sí, para sí. que- para que vuelva a tu casa. Para que vuelva a la cama. No, en la casa está. Pero, Está en la casa. está No en la quiere casa, volver a la pero cama. que Qué vuelva a la raro, cama. No, pues es rarísima que no quiera acostarse en la cama. Ay, no, No está creo. en el regazo de mi esposa mirando tele. Ah, No creo. Strugen, bajen, Claro. profe. No, Sí. tiene nombre dinamarqués. Bjork se llama. Mi gata. No creo, profe, en las posesiones, pero cuando le veo a Sergio, Te hace dudar, ¿verdad? cuesta. Por eso no conecta la cámara. No, César está hablando en lengua cada vez que Está toma hablando 2 en litros lengua, de sí, se le whisky. está soltando la lengua. Que Dios les bendiga. Tengan una muy buena noche, ustedes y sus gracias, familias. profe. Nos vemos Igualmente, Dios mediante el bendiciones. próximo lunes. Chao, chao. Repetite, Miguel. Chao. Bendiciones. Vale, Bendiciones. díganme. Amén.